Está en la línea Wilber Santiago Valdivieso. Él es secretario de prensa y vocero de la CENTE, de la sección 22 de la CENTE. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Loret. ¿Toman como un triunfo que no haya hoy sesión en la Cámara para que haya un diálogo con ustedes? Es una oportunidad de diálogo que se abre. Sin embargo, en la realidad, pues es necesario que estos actores se sienten para revisar el proyecto de dictamen. Es muy importante señalar de que hasta el momento han sido espacios que no han dado frutos. Por eso la Coordinadora Nacional, la sección 22, está en la Cámara de Diputados exigiendo que se abra un verdadero diálogo para atender todas las demandas de la Coordinadora Nacional. Ahora, hace un instante mostrábamos lo que decía el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, en el sentido de que ya había un acuerdo con ustedes para hacerle cambios al dictamen de la reforma educativa. No, hasta el momento no hay un acuerdo para generar esa parte. Estamos exigiendo que se revise de manera puntual, punto por punto, la situación de este proyecto de dictamen, pero hasta el momento no hay ningún acercamiento como lo que están mencionando. Es necesario que se construya de manera inmediata porque los maestros de Oaxaca no van a permitir que se siga imponiendo una situación desde la Cámara de Diputados, y esto solamente para favorecer a los partidos que firmaron el Pacto por México. Por eso ayer estuvimos persiguiendo a los diputados para evitar que estén generando un albazo legislativo. Wilbert, buenos días. ¿Van a endurecer movilizaciones en los siguientes días? ¿Van a sentarse con los diputados hoy, mañana, en fin? Bueno, ayer declaramos de que haríamos la persecución en dado caso no generan una oportunidad de diálogo. Demostramos que con esto es necesario que se atienda a la Coordinadora Nacional, y tengo que señalar algo muy importante que ustedes están mencionando a nivel nacional, que la Coordinadora Nacional tiene diputados. Nosotros no tenemos diputados. Venga. Por eso estamos en el acordonamiento de la Cámara de Diputados para exigir la construcción y respeto a los derechos laborales a partir de una movilización, movilización. Oiga, pero queda sí claro que la representación está aquí presente. Hay más o menos 40 diputados que vienen de la CENTE. No, no tenemos ningún diputado que hable a nombre de la Coordinadora Nacional. Ah, pero eran de la CENTE y ahora son diputados. Los maestros hablan por sus derechos, por sus propuestas. Por eso estamos aquí exigiendo que se atienda de manera puntual a la Comisión Política, a la Comisión Nacional Única de Negociación, para establecer el respeto a lo que se ha demandado y se ha manifestado a nivel nacional. Wilbert, buenos días. Si una mayoría de legisladores deciden pasar este dictamen, ¿no es eso parte de la democracia? ¿No es parte de lo que estamos viviendo en este país? ¿O tiene que ser como ustedes quieren, o de lo contrario presiona a los legisladores? Bueno, tengo que remarcar que la abrogación total de la reforma educativa es una exigencia que viene desde el 2013, y además hemos demostrado con la razón, con propuestas, de que se puede avanzar hacia el respeto a la educación pública. En este punto estamos observando que solamente hay modificaciones, pero de fondo no cambian nada. Sigue existiendo el proceso de selección, y también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sigue manifestando el recorte de la nómina magisterial, y es lo que los maestros de Oaxaca, los maestros de la CENTE, no van a permitir, porque esto genera varias necesidades en las comunidades, y lamentamos que el gobierno federal no quiera atender, y notamos que los diputados nuevamente están traicionando al pueblo, porque el pueblo exige a sus maestros, exige que exista acceso a la educación, y eso es algo muy importante que hoy estamos señalando. Oiga, ¿pero no quieren ustedes el control de las plazas? No, la Coordinadora Nacional nunca ha tenido el control de las plazas. Hombre. Solamente sí, los cargos del Sindicato Nacional son los que han maniobrado esta situación. Siempre la Rectoría de la Educación la ha tenido el Estado, quien contrata es el Estado, quien paga es el Estado, y por eso estamos hoy exigiendo nuestros derechos,
y exigiendo que exista la vigencia del normalismo. Wilbert, los diputados han dicho, en particular, por ejemplo, Mario Delgado ha dicho que se han tratado de acercar, de sentarse, de platicar, de discutir la minuta con ustedes y que la respuesta de ustedes ha sido simplemente... Perdón que te interrumpa, Ana, pero es que en este momento el presidente López Obrador les está mandando un mensaje a ustedes, a la gente. Vamos a escucharlo para que usted reaccione. Vamos a escuchar al presidente. Dice el presidente que quede de manifiesto que siempre ha cumplido y va a seguir cumpliendo con su compromiso. No ahora, sino desde hace mucho tiempo que luchamos por la justicia y por una auténtica democracia. Siempre dije que no estaba de acuerdo con la mal llamada reforma educativa. Lo dije antes que otros y defendí a los maestros cuando querían imponer esta mal llamada reforma educativa, cuando inclusive querían imponerla con violencia, con el uso de la fuerza. Estando en la oposición convoqué a los ciudadanos a defender a los maestros en los momentos más difíciles de su lucha. En la campaña, en los debates, cuando quisieron arrinconarme, pensando que iba yo a titubear acerca de mis posturas, y me preguntaron si iba yo a cancelar la reforma educativa, contesté que sí, abiertamente. Ya siendo presidente electo, en una conferencia conjunta con el presidente Peña, reafirmé mi convicción de que había que cancelar la mal llamada reforma educativa. Ya como presidente constitucional, di instrucciones para la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución. Se iniciaron foros, se consultó a maestros, a padres de familia, a profesionales, se consultó a todas las corrientes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, a la CENTE, al CENTE, a todos, y se presentó esta reforma que abroga, cancela la mal llamada reforma educativa y hace una propuesta nueva, distinta, para hacer valer la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. De modo que considero que no hay razón, aunque existe el derecho libre a la manifestación, pero no hay argumentos para sostener de que estamos incumpliendo con nuestra palabra y con nuestro compromiso. No sé qué motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento magisterial, que lo hagan todos los trabajadores de la educación y de manera especial
que se debata en el movimiento democrático magisterial, para que se defina una postura con claridad, porque esto es algo parecido a lo que suele pasar, que grupos que en apariencia son radicales, sus actitudes demuestran más su adhesión al conservadurismo. Este es otro de los casos. Entonces, que se aclare, vamos al debate. Y decirles también a los que están tomando las instalaciones en el Congreso, dos cosas. Primero, que estamos abiertos al diálogo, que tiene instrucciones para dialogar con ellos la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Desde ahora, que integren sus comisiones y a dialogar todo lo que se requiera. Y lo segundo, decirles también, darles la garantía de que no va a haber represión, que nosotros no somos represores, que no nos confundan, que no somos los mismos. Yo entiendo que hay un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias. Estaban acostumbrados pues a enfrentar a gobiernos autoritarios, pero ya no es así. Yo voy a recomendarle de manera muy respetuosa a los legisladores que si es necesario para evitar cualquier provocación, que no sesionen. Lo mejor es la paz y la tranquilidad. Y que todos los mexicanos, nos atengamos a la opinión pública, al criterio de los ciudadanos, que sean los ciudadanos los que decidan y califiquen si estamos bien en nuestras posturas. Ya no hay posibilidades para la imposición ni para el extremismo. Esta ciudadanía está muy politizada, muy consciente. Entonces, al debate en las redes sociales sobre este tema, al debate en las comunidades, en los pueblos, al debate al interior del movimiento magisterial, al debate entre todos, para hacer valer la democracia. Quiero que quede muy claro a todos qué es lo que estamos proponiendo, para que no se vaya a sacar algo de contexto, o se nos vaya a atribuir algo que no. Recupero la comunicación con Wilber Santiago Valdivieso, secretario de prensa y vocero de la CENTE de la sección 22. Gracias por seguir en la línea. Me imagino, ¿qué le responde al presidente López Obrador ante este mensaje? Tenemos que dar el mensaje a nivel nacional
de que existe un doble discurso. Por un lado, el presidente de la República está mencionando una apertura al diálogo, pero por otro, los diputados de Morena, los diputados del pueblo, los diputados que están en la comisión de la educación y puntos constitucionales, están generando otras condiciones. Por eso es importante considerar, a partir de este ofrecimiento al diálogo, que fijen hora y lugar, pero con Moctezuma y con Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante señalar... O sea, ¿no aceptan ustedes el diálogo aquí con Esteban Moctezuma y Olga Sánchez Cordero? Es importante que esté Andrés Manuel López Obrador para evitar el doble discurso, porque se está hablando de que han considerado nuestras demandas, pero en la vía de los hechos, nuestra democracia participativa, los compañeros maestros saben lo que está en juego en este momento. Por eso es necesario que exista una construcción conjunta, que se retomen las demandas de la Coordinadora Nacional, porque nosotros siempre hemos mantenido la razón en este punto. No vamos a permitir que la sangre de nuestros caídos, de los muertos de la reforma educativa, queden impunes. Por eso estamos evitando que sesionen para que consideren el diálogo como forma de construcción. No vamos a permitir que los diputados generen condiciones para los proyectos neoliberales. Por eso estamos aquí en la Ciudad de México participando y exigiendo nuestros derechos. Wilbert, el presidente acaba de decir que pues eran ustedes unos conservadores, que no sabía qué es lo que motivaba su movimiento. ¿Qué le responde al respecto? Bueno, nosotros no somos conservadores. Cuando no hay una apertura al diálogo, la participación política de los compañeros exige que se establezca ese diálogo. Por eso los compañeros se movilizan, por eso se toman estos acuerdos, y ayer demostramos que la Comisión de Educación no respeta su palabra, no da una apertura al diálogo, se trasladan en diferentes lugares para poder sesionar, y eso para nosotros es una traición al pueblo de México. Ellos son representantes populares, ellos tienen que ejercer también el derecho a escuchar a lo que es la ciudadanía, a escuchar a los maestros que están en protesta. En esta parte tengo que señalar que aceptamos el debate, tenemos propuesta, y por eso pedimos hora y lugar con Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación y sobre todo a Esteban Moctezuma Barragán, porque vemos que habla diferentes lenguajes en relación a lo que está manifestando el presidente de la República. Wilbert, hay también un llamado a no endurecer las movilizaciones porque no los van a reprimir. ¿Aceptan entonces no endurecer esto, no violentarse? Bueno, por eso estoy haciendo el llamado de manera directa para que los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador le hagan llegar esta postura de la Coordinadora Nacional. Queremos hora y lugar para construir lo que por derecho nos corresponde. Ahora, y de esa el manera presidente poder dejó avanzar. muy claro que quiere que se debata adentro del magisterio y que se haga lo que la sociedad diga, lo que la opinión pública diga. ¿Estarían dispuestos ustedes, que por cierto, en las encuestas que se hacen, salen muy mal evaluados, salen muy rechazados por la sociedad, estarían dispuestos a que se acepte lo que la sociedad diga en materia educativa? Tengo que señalar, Loret, que este movimiento no es de la noche a la mañana. Este movimiento ha tenido consulta de base, ha tenido el respaldo de sus padres de familia y ha tenido varios muertos. Por eso estamos aquí exigiendo Sí, pero esto es otra cosa. Lo que está diciendo el presidente es, casi está planteando que se consulte a la ciudadanía. O sea, y eso es general, o sea, no solamente sus bases, que hable todo mundo. Ellos pueden consultar a la ciudadanía, pero aquí el elemento fundamental es respetar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, y es lo que no se está realizando. O sea, por eso ustedes estoy señalando que hay doble no discurso. ¿Ustedes no estarían dispuestos a aceptar que lo que la gente diga sea lo que pasa en materia educativa? No, porque está Mexicanos Primero. Pero el tema educativo, Wilbert, Wilbert, pasa por lo... intervenimos en esta parte. Wilbert, el tema educativo pasa por lo laboral, pero también pasa por lo educativo, por los derechos de los niños, por lo que tienen que decir los padres, por lo que dice la sociedad. Y ahí lo que generalmente levantan las encuestas es que no están de acuerdo con lo que la gente propone. Por eso, no nada más es el tema laboral, ¿no? Es muy importante señalar que quien mantiene el contacto directo con las comunidades es el maestro. Quien vive las carencias que existen históricamente en educación es el maestro. Por eso es necesario que escuche Andrés Manuel López Obrador al magisterio,
para poder atender estas demandas que han tenido a varios caídos, y no vamos a dejar en impunidad esta cuestión. Es necesario que escuchen al magisterio, porque no debe de existir un avance sin los maestros. No podemos permitir que la OCDE, que Mexicanos Primero, sigan atentando contra los derechos de nuestros compañeros maestros, de los niños, de los padres de familia. Por eso hoy estamos acá reclamando lo que por derecho corresponde. Gracias al vocero de la CENTE por estos minutos para Despierta y por la reacción inmediata a las palabras del presidente López Obrador. Bueno, y después